Bueno, bienvenidos a esta hermosa clase que creo que es una de las cosas por las que nos ha unido estar aquí cuando hemos criado solas o cuando hemos tal vez tenido una separación, un divorcio y tenemos que estar, digámoslo, a ver cómo lo vamos a decir con una palabra que no sea tan más que lidiar, yo creo que es saber cómo actuar o cómo comunicarnos o cómo ir resolviendo estos retos tan grandes con estos padres ausentes. Entonces, va a ser una clase muy de mucho conocimiento, pero también va a ser una clase práctica. Entonces, algo que yo siempre digo es que nosotras tenemos una gran responsabilidad, ya que nuestros hijos, en su gran mayoría, dependen de nosotras. Entonces, al depender de nosotras y que a veces no podamos cambiar nada en el exterior, pues lo que sí podemos cambiar es justamente que sí, lo que esté en nuestras manos. Y hoy lo vamos a ver y vamos a ir desmenuzando, como les estaba comentando. Esta clase es de mucho conocimiento, pero también viene desde toda mi experiencia, porque creo que en algunos momentos de mi vida yo decía, ¿por qué tengo que pasar tantas cosas? Y creo que este año ha sido para mí el saber por qué, porque tenía que compartirlo con ustedes, porque tenía que aprender, porque tenía que vivir todas esas situaciones para incluso, bueno, aún habrá otras que no he vivido, pero yo sé que en algún momento estas situaciones, si es que me pasaron a mí, les pueden estar pasando a ustedes y les voy a seguir compartiendo todo lo que me pase. Entonces vamos a iniciar con esta hermosa clase y vamos a ver primero desde este lugar de analizar un poco qué es la ausencia. A veces tenemos igual conceptos ahí que no los podemos tener claro, o a veces sí, o a veces lo vemos en redes, pero yo creo que lo más importante es analizar e ir al interior, que ese es como el mayor trabajo. Entonces, existen diferentes tipos de ausencia y lo podemos sentir y lo podemos ver de diferente forma cada una. Entonces existe la ausencia económica, la ausencia presencial, un montón de cosas que también ya lo vamos a ver cuando hablemos netamente de la figura paterna, pero la ausencia quiere decir que algo falta, que algo no está allí. Y entonces esta ausencia puede ser tomada por cada una de diferente forma. Lo que quería hablar específicamente aquí es que tenemos que entender mucho a veces algo de roles, pero no que tú lo aceptes. O sea, esta es como mi percepción y como mi análisis después de estos 11 años criando sola. Entonces, nosotros podemos incluso tener una ausencia de algo que nos falta. Y lo más triste a veces cuando nos quedamos criando solas es que nosotras también les damos ausencia a nuestros hijos, porque justamente al salir a trabajar, al salir a proveer más que nada, todo nuestro enfoque se vuelve en esta parte del dinero a veces, ¿no? Entonces estamos viendo, estamos preocupadas de esa parte, de la ausencia. Y sin querer les estamos dando también ausencia a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque, y ahí viene lo que les digo, el rol. Porque lo ideal, si es que ustedes quieren compartir este concepto conmigo, no, y no desde un lugar como que nos haga de menos, pero biológicamente, cuando nuestros hijos nacen de nosotras, es porque nosotras tenemos esa capacidad, tanto biológica, de tenerles, y es una necesidad que nuestros hijos van teniendo. Necesitan estar a nuestro lado, necesitan nuestro pecho para lactar, necesitan nuestro cuidado, necesitan nuestro amor. Y esto nace, no es algo que se ha inventado, o sea, lo podemos ver en nuestra propia historia, ¿no? O sea, desde que nacen los niños, nadie más les puede acompañar y ellos han venido escuchando nuestro corazón desde el día que se van formando en nuestra barriga. Entonces, es como las mamás, el rol que tenemos las mamás en este planeta Tierra es como es obvio, específico, pero claro, ha habido muchas cosas que van pasando socialmente
y la ausencia paterna es una de estas, pero mientras va pasando esto, también nos hemos cargado de muchas cosas y ahí es cuando nuestra vida se desequilibra un montón. Entonces, volviendo a este tema, que es fuerte, es súper fuerte, créanme que me he preparado mucho para esto, para compartirles. Y entonces cuando llega nuestro hijo necesita el 100% de nuestra mamá. La figura paterna realmente comienza a tomar protagonismo desde el año 1 y medio hasta los 3 años. Es como donde el papá recién comienza a tomar forma aquí y a veces estamos nosotras muy preocupadas desde pequeñitos, desde que nacen. En mi caso, en mi propia historia, yo nunca conviví con el papá de mi hijo, aunque fuimos novios mucho tiempo, pero nunca fuimos a convivir. Y entonces yo no tenía esta información. Yo no sabía que desde que nacía mi hijo, la persona que más necesitaba en ese momento era yo. Entonces era su mamá. Su papá sí es importante, pero en ese momento, en esa etapa de desarrollo, desde que nace, la figura materna es como lo más importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces puede que sea tu situación. Había una persona que me decía, es que ya van a nacer y estoy en esa situación. Entonces a veces nuestra mente se llena de muchas cosas pensando en algo que todavía no necesitan nuestros niños. O sea, si está el papá es excelente, pero si no está es como una carga menos poder saber y estaba admitiendo a alguien que se me cortó. Entonces, lo que les decía, entonces a veces esta carga mental de poder decir, ok, ahorita no me voy a preocupar porque no hay un papá y voy a ver las necesidades. Yo sé que muchas de ustedes ya han estado en mis clases, en las clases que doy gratuitas, donde estamos muchas mamás. Y ahí hablamos de algo importante que son las necesidades que tenemos como seres humanos y como mamás. Entonces, ordenando y basándonos en esa pirámide, pues preocuparnos de lo que está ahorita, como las necesidades primordiales. Entonces, partiendo de ahí, es la ausencia, ahí comienza a ser un tema que nos puede estar ahí como incomodando, porque decimos no hay un papá. En los primeros años no es como exactamente yendo a una necesidad muy básica, no va a ser algo que le va a causar un daño o algo así, pero vas a estar tú. Pero aquí viene todo el conflicto que se da en esto, es que tal vez no vas a estar ni tú, porque cuando nace, como te toca salir a proveer, tal vez tienes que encargar, tal vez tienes que buscar una guardería, tal vez tienes que hacer algo más. Y entonces pasa que nuestros hijos comienzan a tener estas dos ausencias, ¿no? Entonces, la ausencia paterna me parece que juega un papel clave aquí porque en el mundo ideal, en el mundo perfecto, si el papá pudiera apoyar a la mamá en el tema monetario, yo sé que existiría, y eso es como lo biológico, la mamá tendría toda la seguridad, el amor de poder dedicarse 100% a sus hijos, al menos en los primeros años de vida, donde son súper importantes, donde se va formando nuestras experiencias, donde se va formando nuestro inconsciente. Entonces, a partir de ahí ya venimos con todo esto cargando. Entonces, en este momento estamos en esta etapa de análisis, de un poco de ver, a veces necesitamos hablarlo, necesitamos sacarlo, porque es un tema que no se habla mucho, porque es muy conflictivo, porque, exacto, existe mucha responsabilidad de esta figura paterna y entonces no viene a ser solo que no paga la pensión, que no se haga cargo emocional, es un conjunto de cosas que nosotras nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia para poder dar un poco de estabilidad a nuestros hijos. Entonces, esto es como el análisis de la ausencia. Ahora viene un tema también, y es el siguiente punto, que no voy a justificar, nunca justificaría la ausencia, pero algo que nosotras tenemos que dejar es de culpar. ¿Sí? A veces vivimos desde este lado de resentimiento y de culpar a esa pareja, a esa expareja
que ahora tal vez ya no está en nuestras vidas y que no, y que dejó esta ausencia, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotras tenemos que poner pilas. Y aquí algo, lo diferente de culpar, de tener rencor, es responsabilizarnos. Responsabilizarnos del momento en el que nos encontramos ahora. Y responsabilizarnos también es algo duro, porque esto es algo que yo lo trabajé en terapia y como les digo, les vengo a compartir desde mi experiencia. Fue muy duro para mí trabajar la responsabilidad, porque sí hay momentos donde creo que todas estamos con mucho rencor y que nos cuesta manejar estas situaciones. Y algo que, como les digo, trabajé fue en responsabilizarme desde el minuto uno que yo elegí a ese hombre. Si nosotras, si, no quiere decir que sea un 100%, pero desde el nivel de conciencia que nosotros nos encontrábamos en el momento para elegir ese hombre, fue muy importante. No quiere decir que si eliges, como saben decir, o sea, que nosotros elegimos mal al papá, no, pero sí es como esto tuvo una consecuencia. En mi caso, por ejemplo, habían ya ahora muchas alertas en ese momento de que esa persona era como es hasta el día de hoy. Entonces, yo no podía o no podía identificar bien qué es lo que yo o por qué elegí a ese hombre. Pero más allá del por qué, que no es el tema de esta clase, es la responsabilidad. Ahí yo tuve responsabilidad de esa persona. Entonces, con este crecimiento que he venido teniendo en todo este tiempo y que ustedes también seguramente han venido desarrollando mientras crían, hay una responsabilidad que nunca se va a ir. Y cuando vamos creciendo, decimos, ah, pero es que esa no era yo, es que ahí, por ejemplo, no elegí el hombre que merecía o el hombre que yo necesitaba, pero tiene una consecuencia. Siempre va a ser el mismo papá, siempre. Bueno, malo, el que hayamos elegido nosotras para abrirle nuestro corazón, para permitirle y que a la final fuimos nosotras las que dijimos, ok, quiero estar contigo. Hay casos excepcionales, yo lo sé, o sea, casos muy fuertes también, ¿no? Que donde no han elegido mujeres y han tenido situaciones muy duras, pero en su gran mayoría, y como les digo, desde mi experiencia, nosotras accedimos y nosotras elegimos estar con ese tipo de hombre en ese momento. Entonces, la responsabilidad que tenemos, ya no podemos cambiar el pasado, ya no podemos haber elegido otro padre para nuestros hijos. Tienen el padre que tienen, pero hay algo que cambia todo esto y más allá de hacernos sentir culpables, porque podemos quedarnos aquí en la culpa y decir, ok, sí, yo elegí y elegí mal o no, es responsabilizarnos. Y la responsabilidad viene de decir, ok, aceptar y decir, ok, lo elegí por mis vacíos emocionales, porque en ese momento tal vez esto me estaba pasando, porque en ese momento no sabía esto, no sabía el otro. Es como muchas cosas que podían pasar en ese momento. Entonces, no es culparte, es responsabilizarte. Y hoy en esta clase vamos a responsabilizarnos al 100% para desde otro lugar apoyar a nuestros hijos. Entonces, sabiendo que son consecuencia de nuestras acciones y nuestras decisiones pasadas. Entonces, después de esto, la figura paterna, hay algo que también a veces como, no, como mamás queremos decir como que no lo necesitamos, no es suficiente o queremos ser estas súper poderosas, pero sí hay que reconocer que, a ver, aquí me dicen, no, bueno, yo he entendido, que responsabilidad a ver, déjenme ver, irles seguir. Yo después ya les hago los cortes para el grupo, pero aquí. Yo he entendido que responsabilidad es responder a lo que estamos viviendo con las consecuencias que vengas. Exacto, Mar, exacto. Ese es como el mensaje. No es culpable, es responsabilidad. Y que todo lo que elegimos en el pasado, ahora lo estamos teniendo las consecuencias,
Pero no podemos quedarnos ahí en ese sentimiento feo y la responsabilidad es lo bonito que nos va a dar otra mirada. Gracias por compartirlo. Y justamente, entonces, desde esa responsabilidad, también como nosotras, con toda la humildad, con todo el amor, con toda yo creo que más amor que sentimos por nuestros hijos, es como decir, mi responsabilidad me hace admitir que la figura paterna es muy importante en la vida de mis hijos. Aunque ahora yo esté criando sola, aunque ahora no existe esa figura paterna o esa figura paterna sea intermitente, esta figura es súper importante para nuestros hijos, para hijos e hijas. Y hoy es, por eso le digo, esta clase es mágica, porque puede que exista un padre que prácticamente no estuvo, puede que exista un padre que sí estuvo, pero incluso emocionalmente era muy distante, ¿no? Y esto suele darse también, van a poder revisar en esta clase hermosa, es su propia historia. Entonces, a veces tuvimos padres, venimos de hogares, por ejemplo, yo soy de un hogar que estaba mi papá y estaba mi mamá, pero emocionalmente tal vez mi padre estaba ausente. Entonces, si ustedes han visto todo el contenido también de, no solo mío, de muchas personas, nos dicen que vamos repitiendo patrones y a veces no nos hace sentido porque es como, a ver, yo sí tuve papá, entonces, ¿por qué ahora estoy criando sola? Y netamente es porque emocionalmente tal vez fue un padre ausente. Y también vuelvo a lo mismo, no es para culpar, solamente es para poner como en la mesa todas las cartas y poder un poco nosotros a nivel consciente decir, ok, ahora entiendo tal vez por qué vengo repitiendo este patrón. Entonces es como una mirada diferente. Entonces puede que haya existido un padre que estuvo solo a ratos, que sea intermitente, que a veces está, a veces no está. ¿Sí? Entonces, esto es para entender que la figura paterna y la ausencia no siempre es física, a veces puede ser también un silencio que duele mucho para nuestros hijos, para incluso tú, si es que vienes de padres tal vez separados, de padres divorciados o de padres que han estado ahí, pero emocionalmente no estuvieron, tal vez también tienes este dolor. Y hoy lo vamos a ver. Entonces, como segundo punto de lo que es la figura paterna, es súper, súper importante. Como les decía, biológicamente nosotras, y es alguna de las clases que también tenemos en la suscripción, así que si estás en la suscripción tienes que ir a ver esta clase del cortisol. Al no existir una figura paterna, por lo general, cuando criamos solas, por lo general, como les digo, siempre es general. Las mamás vivimos con el cortisol elevado por el estrés que tenemos, por el estrés que cargamos y por el estrés que tenemos que partirnos en miles de personas para poder hacer tantas cosas. Entonces aquí, con esta conclusión, qué importante es que exista un padre presente emocionalmente y presente con sus responsabilidades también económicas. Entonces, ahorita lo estamos viendo de esta manera, porque esto nos tiene las consecuencias, pero a la final vamos a ver cómo repararlas y también vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a empezar por el conocimiento. ¿Cómo afecta a nuestros hijos? ¿Cómo afecta a nuestras hijas que no existe esta figura paterna? Entonces, primero de lo que venimos hablando. Afecta porque tal vez las mamás estamos muy ocupadas, no encontramos espacios donde podamos criar con calma y con amor porque estamos en modo sobrevivir. Entonces, al estar en modo de sobrevivir, entonces, claro que va a afectar a nuestros hijos porque tienen una mamá estresada. Entonces, afecta por muchas otras circunstancias y algo que también vamos aquí a llenarnos y llevarnos todo este conocimiento es saber exactamente cómo afecta a nuestros hijos esta ausencia de figura paterna. Y para esto también es importante que sepamos que existe un impacto emocional en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y el impacto, pero se ve de diferente forma cuando tenemos un hijo a cuando tenemos una hija.
Entonces, vamos a ver el impacto emocional que se da cuando hay un niño y cuando hay una niña. Y si tú tienes un hijo y una hija y no hay figura paterna, pues aquí tienes que llevarte y anotar. Por eso les decía, traigan su cuadernito para que vayan anotando, porque no solamente es conocimiento, también les voy a dar herramientas que les sirvan a ustedes para poder ir aplicando con sus hijos y con sus hijas. ¿Sí? Entonces, este impacto emocional que es como, ya, o sea, ya es mi responsabilidad, no es mi culpa, es mi responsabilidad, pero ahora voy a actuar desde qué lugar, desde este lugar tan de sabiduría, porque eres esta mamá que dependen de ti. Entonces, ya no vamos a quejarnos, mejor vamos a saber qué sí hacer. Y vamos a empezar como ¿cuáles son en los hijos varones, en los niños, cuáles son estas heridas más comunes que pasan, ¿sí? Y les voy a dar, mientras les explico cada una de las heridas, también les voy a dar como una forma de repararla, ¿no? Entonces ustedes le ponen al lado en sus apuntes como, esta es la herida que yo he notado en mi hijo, o esta es la herida, incluso, como les dije, vayan ustedes viendo como que esta es una herida que yo tengo. ¿Y cómo puedo repararla? Les voy a dar una herramienta que también les sirve para ir reparando, ¿sí? Entonces, desde este lugar de ir reparando, cuando nosotros estamos con nuestros hijos varones, algo que suele suceder o que suele preocupar y que pasa, que estas son investigaciones y son cosas que las he venido trayendo acá, es que los hijos varones tienen una necesidad o comienzan a tener esta herida de identidad masculina confusa, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando no hay en nuestra casa una figura masculina, una figura paterna, en general los niños no saben cómo ser hombres. Y este es como, a ver, hay que confiar tanto en la naturaleza que existe papá y mamá por algo. Entonces, cuando no hay un papá, los niños, por lo general, necesitan que exista esta figura masculina. Por eso es que muchas veces, y por ejemplo, igual en mi caso, mi hermano fue en muchas ocasiones esa figura masculina. Entonces, más allá del resentimiento, del odio, es como, wow, qué bendecida que fui por tener ese hermano que también me ayudó a que sea esa figura masculina. Pero también les quiero aquí hacer como una reflexión. No es de salir corriendo a buscar, si es que no hay una figura masculina a nuestro alrededor, no es de salir corriendo y coger y volvernos a comprometer o volver a tener una pareja desde el miedo. Siempre tienes que ir muy, muy al interior y decir, ok, no hay una figura masculina que ya sé que es importante, pero si en algún momento yo estoy lista para abrir las puertas de mi corazón, de mi vida, de mi casa a otra persona, va a ser con toda esta conciencia y que tú lo hayas trabajado primero. Entonces, esta identidad masculina confusa que existe en nuestros hijos varones es porque ellos tienen esta necesidad de ver a un hombre y saber cómo ser hombres. Porque si no les ha pasado ya, y quiero que ahí me vayan ustedes también comentando, hay cosas o hay respuestas del mundo masculino que a veces no podemos responder nosotras porque no crecimos en ese mundo. El mundo, y ustedes lo verán cuando hablan con sus hijos también o con sus hijas, tal vez si tienes los dos, a veces tú puedes recordar ciertas cosas de tu niñez como niña y decir, sí, eso pasaba, me pasaba cuando era niña. Pero cuando tenemos un hijo, que fue mi caso, yo tenía un hijo y hay cosas que yo digo, es que eso no pasaba con mi grupo de amigas. Pero le preguntaba a mi hermano y le decía, oye, cuando tú eras niño, ¿pasaba esto en tu grupo de amigos? Y me decía, sí, claro, es como súper normal y toda la cosa. Entonces, a veces como mamás nos podemos alarmar de ciertas cosas que en el mundo masculino pasa. Entonces, y más allá de la agresividad o de lo que queramos ver, no es eso, sino es como entender que los hombres funcionan de diferente forma y de diferente lugar y que está bien, o sea, está bien siempre y cuando exista un respeto. Yo creo que está bien aceptar esta dualidad
De hecho, algo que siempre hablo casi en todos mis programas para encontrar este equilibrio es que el mundo es tan sabio y que existe todo dualidad. Existe el día y la noche. Entonces, existe la luz y la oscuridad. Existe el hombre y la mujer. O sea, el mundo es tan sabio que nosotras podemos identificar en el mundo natural cómo funciona el mundo. Entonces, ¿qué pasa en esto? Necesitamos que nuestros hijos, como estamos hablando de las heridas de los varones, aquí podemos ver que existe esta dualidad y que a veces nuestros hijos necesitan poder hablar con alguien que les entienda desde ese lugar como masculino. Entonces, crecen con esto de que si no hay esta figura paterna, esta figura masculina, están un poco confundidos porque no saben lo que es ser hombres. Y yo creo que ahora también hasta incluso nosotras hemos visto que, que hay consecuencias también y que se ha aplastado mucho la figura paterna, la figura masculina, desde un falso empoderamiento donde sentimos que los hombres no son importantes en este mundo, pero no valoramos lo que sí se requiere y lo que sí se necesita. Y nosotras nos vivimos quejando porque decimos, es que ya no hay hombres o ya solo hay princesos en este mundo. Y esto es justamente porque la sociedad es reflejo de lo que estamos criando en nuestra casa. Entonces, ya somos nosotras como una evidencia de que justamente esta figura masculina no está. Entonces, vamos desde aquí viendo esta confusión que puede pasar en esta herida de nuestros hijos al no existir. Entonces, aquí, como les dije, no es cuestión de buscar a cualquier hombre y decir, ya, con tal de que mi hijo tenga una figura masculina, o sea, lo voy a hacer. Puede que tengas un papá, puede que tengas un hermano, pero siempre, 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 antes que buscar esta como solución, tú tienes que ver qué clase de personas son, porque ahí sí yo me voy a poner en un punto en el que prefiero que no existe esta figura masculina a que existe una figura masculina que dañe más a mi hijo, ¿sí? Entonces, espero explicarme bien que no es necesariamente que tenemos que salir corriendo a buscar cualquier hombre, ¿no? Pero sí es importante si es que tenemos la bendición, si tenemos la posibilidad de que una persona sea como amigo, cómplice de nuestros hijos, puede ser tu papá o puede ser tu hermano, eso ayuda un montón, o sea, ayuda un montón. Pero si en un caso no tienes esta figura, pues entonces vas a ver que otros ejercicios que los vamos a ir viendo aquí también van a servir un montón. Entonces, si es que, si es que pasa esto, el ejercicio, que después lo vamos a hablar, pero ya les digo para que ustedes anoten en su cuaderno, es que deben definir la propia masculinidad. ¿Sí? O sea, y esto es un ejercicio que lo podemos hacer incluso indirectamente con nuestros hijos varones. Recuerden que estamos hablando de nuestros hijos varones, si es que es el caso. Ya después vamos a las niñas. Pero en este caso, definir, redefinir sería la propia masculinidad, empieza desde nosotras. Como les dije, si tú te estás en este momento cachando y diciendo, yo también tuve ausencia paterna, y ausencia masculina, porque crecí tal vez rodeada de mujeres donde se podían repetir. Por ejemplo, mi abuela, que en alguna vez también les contaba, mi abuela también fue mamá soltera. ¿Qué creencias se vinieron trayendo desde ese momento? Es que había un hombre malo que abandonó a mi abuela y la dejó sola viéndose y que era un hombre malo, que a la final este hombre no le daba dinero, que mi abuela tuvo que trabajar y se tuvo que sacrificar, o sea, y redefinir, cuando hablo desde este lugar de redefinir, quiere decir que tenemos que borrar todo lo que lo que venimos trayendo con el tiempo y poner una nueva perspectiva, algo totalmente diferente. Entonces, aquí hay que redefinir esta masculinidad, ¿sí? Entonces, al final vamos a ver también cuáles son estos ejercicios, pero ahí ustedes tienen que poner que para cuando hay esta ausencia, cuando vemos que nuestros hijos tal vez están necesitando esta figura masculina, entonces tal vez le puedo ayudar, sí, dependiendo también de la edad.
nos llevaría en serio esta clase horas y horas, por eso poco a poco va a estar en la suscripción también para todas las que quieran conocer más y como les digo, siempre el conocimiento es poder, pero hoy les traje como cosas muy, muy específicas. Entonces, debemos redefinir esta propia masculinidad, primero en nosotras y luego en nuestros hijos, ¿sí? Incluso en nuestras hijas también, pero vamos con calma. Otra de las cosas que puede aquí, como otra herida que se puede dar cuando no existe esta figura paterna, es problemas con la autoridad o exceso de sumisión, un polo y otro. Lo que pasa es que, y ustedes lo deben vivir también en su propia casa, las mujeres en su gran mayoría somos este lado tierno, este lado amoroso, este lado como que contiene, ¿no? Que contiene. Entonces, al estar desde este lado que contiene, lo que pasa aquí es que cuando tenemos que corregir conductas, sí, dependiendo de cuánta energía a veces tengamos, si nos toca estar más polarizadas ahí, entre más estar en nuestra energía. Por ejemplo, la autoridad es como a veces también nuestros hijos se confunden entre la autoridad, porque el hombre, por lo general, desde su propia voz es más fuerte. Entonces, y no es una energía masculina dañada, ¿no? No el que te grita, el que te somete, no, no, o sea, porque a veces también estamos como muy confundidos, pero es desde esta voz fuerte que impone estos límites ahí y que a veces se requieren, ¿no? Entonces venimos como muy polarizados de esto de que no sabemos cómo poner límites las mamás. Porque sí, a veces sonamos como muy, como rogándoles a nuestros hijos que hagan las cosas y exacto, ahí puede que haya un poco de confusión para nuestros hijos porque es como que mi mamá no es autoridad o nos cuesta a nosotros más desde nuestra naturaleza porque yo sé que somos más tranquilas, más pacíficas, más amorosas. Entonces, desde la biología que antes los hombres salían como a enfrentarse a esas cosas súper duras, o sea, es como de genes, esto es un temazo. Entonces, desde ahí nuestros hijos comienzan a tener estas heridas por la autoridad o exceso de sumisión, ¿sí? Entonces, es como que ahí puede que nuestros hijos incluso se comiencen a rebelar, porque como en la casa a veces los límites, que es un trabajo que nosotras ahora que estamos criando solas tenemos que hacer, entonces es como los límites tenemos que sostenerlos y nos cuesta más a las mujeres mantener estos límites. Entonces, los hombres como que son un poco más claros en este tema de sostener el límite y como que no se les apachurra tanto el corazón como a nosotras. Entonces, ellos como que se les da más fácil por su naturaleza sostener el límite. Como les digo, no es imposible hacerlo nosotras, requiere un trabajo y requiere esta conciencia de hacerlo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nuestros hijos, cuando están en este momento y no hay una figura paterna, puede existir esta rebeldía. ¿Sí? Esta rebeldía incluso en su escuela y dependiendo de la edad también. Entonces, es importante aquí que nosotras estemos súper atentas. Algo que nosotros podemos como para curar la herramienta que les brindo hoy es para sanar estos problemas de autoridad es hacer una carta a este padre, ¿no? En este caso, al padre ausente. Ya después les doy los detalles de cada una de las herramientas, pero esa es la herramienta cuando existe rebeldía, cuando existe todos estos conflictos por esta ausencia, lo que podemos hacer es una carta a nuestro padre ausente y ya vamos a ver cuáles sí podemos incluso acompañarles a nuestros hijos y cuáles no, pero por ejemplo, esta carta nos puede ayudar muchísimo incluso si tú has vivido desde este lado de ausencia paterna, hacer una carta. Otra de las heridas que nacen los hijos varones es emociones reprimidas o convertidas en rabia. Y esto aquí es como para aclarar más el tema que les decía antes, ¿no? Los niños, por ejemplo, nuestros padres, antes tal vez sí tenían una familia con papá y mamá, pero tenían ese papá de ausencia emocional o ese padre que llegaba y era el que imponía y el que, ay, sí, todos corrían a sus cuartos porque él era
el que daba miedo, no era autoridad, era el miedo. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de nuestros padres o nosotras comenzamos a reprimir nuestras emociones, porque no podías mostrarte tal cual, porque tenías un padre muy duro, muy fuerte. Y como les digo, más allá de juzgar, ¿cómo viviría también nuestro padre, no? ¿Cómo sería el padre de nuestro padre para que él también haya tenido que reparar y reprimir estas emociones, porque tal vez no era permitido? Entonces ahora estamos socialmente construyendo una nueva sociedad desde estos conceptos que nos pueden ayudar un montón. Entonces, ¿qué pasaba cuando se reprimen las emociones? A veces de estas salen con rabia. Entonces, si vivimos también, eh, claro, por ejemplo, ciertas creencias, las creencias que nuestros padres, por ejemplo, crecieron y decían que los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que ser, aguantarse todo y tienen que ser fuertes. Entonces, también vivimos y desde ese lugar. Y tal vez nuestros hijos también tengan estas heridas, ¿no? Entonces son emociones reprimidas. Al haber ausencia paterna, tal vez están guardando este rencor o este resentimiento. Y tal vez indirectamente, si nosotras no apoyamos y no somos muy sabias en este acompañamiento, hasta nuestros hijos pueden pensar y decir, los hombres son malos. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un hijo varón y ve que ese hombre es malo? No va a querer ser hombre. Entonces, por eso es como muy importante este cuidado en cómo nosotras estamos también mostrando al Padre. Como les dije, no es justificar, pero es tener la conciencia de aceptar nuestra propia historia y decir, te voy a acompañar, no desde el resentimiento, sino desde este amor. Y qué pena que nos haya tocado vivir esto, por ejemplo, pero aún así no tiene por qué volver a repetir esta historia. Entonces siempre es cuidar esta imagen que nuestro hijo, en este caso varón, no se reprima las emociones y que si no lo hace, por ejemplo, si no hay un padre ausente, siempre estar comunicadas. Algo que siempre también les digo es la conexión. Si es que existe, ¿cuáles son sus figuras paternas? Que, como decíamos, sus figuras masculinas, perdón. ¿Cuáles son esas figuras masculinas? Y cómo les enseñamos lo que sí y lo que no. O sea, reprimir las emociones no va a ser una opción nunca. Entonces hay que enseñarles a validar todas las emociones y que también ser fuertes, porque necesitamos esa fuerza tanto en hombres como mujeres, pero en los hombres valorar esa fuerza no quiere decir que sean como objetos, ¿no? No son objetos, son seres humanos que se valora mucho esa fuerza, pero que también son seres humanos que pueden sentir. Entonces, todo esto es como ir viendo y poniéndonos en atención a lo que necesitan. Aquí, para también reparar un poco esto, podemos hacer una meditación y también podemos hacer una línea del tiempo emocional, ¿no? Nosotras, por ejemplo, esto sería unos ejercicios para nosotras. Incluso saber, así como que en qué momentos de mi vida fueron tan importantes. Ya les voy a explicar el ejercicio, pero básicamente es reconciliarnos con eso. También algo que puede pasar en los hombres es que como no han visto en casa, en nuestros hijos, como no han visto esta dualidad, como no han visto la pareja, el papá, la mamá, puede que tengan muchas dificultades también y que puedan tener relaciones disfuncionales. Tal vez dificultades que tengan en comprometerse o en confiar. O sea, es como que no tengo el modelo, en mi casa no se vio eso, entonces, ¿cómo lo estoy haciendo ahora, no? Por ejemplo, algo que igual desde mi experiencia, desde niña, yo me comencé a hacer una idea de que, por ejemplo, los hombres no servían, no aportaban. Le veía a mi mamá y le decía, ¿por qué sigues con ese hombre? ¿Por qué? Obviamente ese es el rencor que si es que no hay alguien que nos guíe como adulto en esto, puede irse guardando y guardando y guardando en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasaba? Se pueden dar relaciones disfuncionales porque tu mente te dice que, por ejemplo, si tu modelo fue ese papá y es algo raro, ¿no? Que todos decimos, no, es que yo no me voy a conseguir una persona tal como mi papá, pero después
puede que estés con una persona que te hace sentir el mismo rechazo, el mismo dolor como lo hacía tu papá. Esto viene de las heridas. Repetimos patrones desde nuestro inconsciente, aunque nuestro consciente digan, no, no voy a estar con una persona así. Y a la final terminamos con una persona muy parecida. Y esto es porque o sea, desde niños, lo que se nos hace conocido, siempre lo vamos a buscar de adultos. Entonces, por eso estas relaciones pueden darse en los hombres también como, no, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo aquí en mi familia? Y por eso comienza también a destruirse el autoestima tanto de niño como de niña, pero aquí hablando de niño se destruye el autoestima también del niño y necesitan, por ejemplo, aquí una herramienta es afirmaciones sobre el valor o sobre relaciones sanas. Todo esto es súper, súper importante que nosotras estemos alertas para acompañar a nuestros hijos en este momento, ¿sí? Esa es como una de las cosas que igual ya en herramientas van a tenerlo más claro, pero tienen que saber que son heridas que en los hijos varones se van ahí presentando. Vamos ahora a ver el de las hijas mujeres. Tenía pensado una hora, pero yo veo que me voy a quedar corta con el tiempo porque es un tema muy, muy largo, muy apasionante y que necesitamos verlo de todas las formas posibles. Pero bueno, ya las iré poniendo más clases ahí en la suscripción también para que vayan viéndola y para que vayan ustedes también, sigan nutriéndose, nutriéndose, nutriéndose y tengamos todas estas herramientas. Las heridas que hay en las mujeres, por lo general, es el baja autoestima y autovaloración. Es decir, que a veces no nos sentimos suficientes. Porque sí, la figura paterna incluso para la mujer es súper importante. No sé si han escuchado, ¿no? A veces tu papá es tu primer amor. Y entonces cuando no hay este papá también el cuerpo va a buscar como esa suficiencia. El papá es el que nos da este piso, esta tierra, esto de, ok, me siento suficiente. Y si no lo tuve cuando fui niña, entonces tal vez voy a sentirme que siempre voy a estar buscando alguien que me valide, alguien que me diga que sí soy valiosa, alguien que me complemente esto, ¿sí? Entonces, el baja autoestima en las niñas se da de esa manera. Y a veces ahí podemos ir viendo en nuestras hijas cómo están con esto. Si tú ya le ves que su autoestima no está sano, no está fuerte, tal vez venga desde este lugar, que siente esta necesidad. Y aquí lo que podemos hacer nosotras es una, una reestructuración también de lo que vemos día a día en el espejo. Y siempre parte, como siempre les digo, de ustedes mismas. ¿Cómo es reestructurar estas afirmaciones, mejor dicho, hacer estas afirmaciones para que tu autoestima como mujer crezca? Y claramente apoyar a nuestras hijas para que sepan que a pesar de que su papá no está ahí, su autoestima no tiene que estar, o sea, malo. Y ahí es apoyarles y llevarles de la mano para que ellas puedan subir su autoestima, para que ellas puedan sentirse seguras. Y aquí la responsabilidad también de saber cuáles de esos hombres de la vida de nuestras hijas que le están rodeando, ¿no? Cómo ella está viendo que es normal eso alrededor, ¿sí? Entonces, como les dije, aquí esta es la herramienta, tal vez una escritura, también verse al espejo, ya vamos a ver cuáles son la herramienta para esto. Ya, aquí también, que es, miren, se parece mucho realmente porque somos seres humanos, pero desde otro lugar, como que nuestras hijas pueda que tengan estos patrones afectivos desde la carencia, ¿sí? Entonces, puede que atraigan nuestras hijas, si es que no les apoyamos, si es que no estamos pendientes, estas parejas frías, parejas ausentes, parejas inestables, porque exactamente es lo que han sentido durante su niñez. Entonces es importante ahí estar nosotras. Yo siempre digo, no vamos a poder solventar al 100% todo, porque es importante, como les digo, esta figura paterna, pero sí estar súper, súper atentas de que nosotras, de que nuestras hijas se sientan muy amadas, de modelarles
Otra de las cosas que pasa y que a veces me he topado también en algunas sesiones con las mamás es que yo sé que tú puedes volver a tener pareja, o sea, no es que no la puedas hacer, pero ya desde nuestra primera historia, a veces ya tuvimos un papá ausente y después tenemos otra persona que viene con las mismas cosas y después termina siendo un papá ausente. Y no es que quiero que te quedes en el miedo y que te quedes sola, pero sí que elijas muy cuidadosamente. Y esto yo sé que solamente una está segura cuando hace este trabajo interno, porque ya cuando haces tu trabajo interno estás sana y eliges desde otro lugar. Justamente ya no hay esta carencia, ya está sano este lugar, entonces puedes elegir mejor. Entonces, imagínate, si tú puedes darle otra oportunidad a tener una familia, a experimentar lo que es una familia, primero que hayas hecho este trabajo interno para que tu hija se sienta súper tranquila, igual de abrirle el corazón a otra persona y que sea su modelo para cuando sea grande, cuando esté en la adultez, no elija estas parejas frías o ausentes o inestables. ¿Sí? Entonces, a veces siento que es un gran regalo que también podamos regalarles a nuestros hijos. Ya, o sea, elegimos esa pareja en el pasado, pero ahora tal vez puedo elegir otro tipo de pareja porque ya hice mi trabajito interior. Y esto es como consecuencia nada más. Y si tú te ves que estás repitiendo incluso patrones con los mismos hombres, solo cambian el nombre, pero de ahí los problemas son los mismos. Tal vez no hay que cambiar ya más de novio o de pareja. Tal vez hay que cambiar algo en tu interior para que puedas elegir otro tipo de pareja. Esto es súper importante. Y aquí, algo que podemos hacer aquí es una visualización para nosotras poder escuchar eso que nuestro padre o que hubiéramos querido escuchar de nuestro padre, ¿no? Si tú fuiste también una mujer que creció con un padre ausente y estás ahorita como, wow, tienes razón. O sea, repito el mismo patrón con todos mis novios. Entonces aquí lo que nos puede ayudar como la herramienta es una visualización de que nosotras nos hagamos cargo, esto ya lo trabajamos en cambio en programas de uno a uno, donde una visualización nos resignifica a nuestro Padre y aceptamos con todo el amor. Entonces, para nuestras hijas, esto es muy importante. Entonces, acompañarlas también desde este lugar de no normalizar el abandono, no normalizar la ausencia y dependiendo de la edad también de nuestras hijas, ya podemos conversar ciertos temas. Ahora, no vas a conversar con una niña de 3 años, de 4 años, de 5 años que todavía no está lista. Pero tu niña adolescente, cuando ya al menos tú sabes que se acerca en ese momento donde ya existe esa atracción por otros, es justo el momento donde tiene que haber mucha conexión para que tú, no desde la imposición nunca, sino desde este amor incondicional, le puedas guiar y decir, mira, esto es lo que pasó y ya. Nada nos garantiza que su historia sea diferente, pero si tú estás, te prometo, o sea, es como reducir las probabilidades de que esto pase desde nuestra historia. Decir, yo pasé esto, tú lo estás viviendo, ¿qué podemos tomar, qué decisiones podemos tomar diferente para no repetir la historia, ¿no? Entonces, aquí un libro que también me dijeron que no que no lo he leído, pero me dicen que justo podemos reparar como mujeres. Esto es no la película, sino el libro de Romper el Círculo. Dicen que es buenísimo, ya me lo voy a leer también, pero justamente puede ser una herramienta súper buena para poder y hacer una visualización nosotras si fuimos hijas de padres ausentes también. Algo que también sucede en las niñas es que comienzan a tener este miedo profundo al abandono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, y seguramente tal vez nos pasó, porque sí, vinimos tal vez de padres ausentes y por eso repetimos la historia, ¿no? Entonces, nos quedamos donde no, nos quedamos en lugares que ya sabemos que no son buenos para nosotras, solo por el miedo de no estar solas porque prefiero estar con esa persona aunque no me sienta bien, aunque yo tenga, aunque pase peleando con esa pareja, o sea, me siento súper, súper atraída. Y esto es porque lo que se normalizó desde pequeña, ¿no? Entonces,
justamente aquí también podemos hacer esta línea del tiempo que les decía, y ya les voy a dar más instrucciones para poder sanar también a esta niña interior que tenemos dentro y también apoyar a nuestras hijas. Otra de las cosas que tenemos aquí es como que a veces queremos nosotras como mujeres controlar todo. Esto también se va llevando. En una dinámica de familia donde las mujeres han sido como las que han llevado todo en la familia, puede que exista aquí mucho exceso de control. Porque claro, o sea, la mamá es la que toma las decisiones, la mamá es que hace, y nos cuesta mucho a las mujeres después trabajar en equipo. Porque en una dinámica donde las mujeres mandan y donde las mujeres son todo y toman la última decisión, no existe esta dinámica de acuerdos. Entonces, aquí es donde tenemos que ponerle mucha atención. Y es de estas máscaras que nos vamos poniendo de ser la fuerte y también después nos cuesta recibir. Cuando tú eres la fuerte y la que soluciona todo y la que tiene el control de todo, cuando alguien te quiere dar, en cambio te cuesta recibir. ¿Por qué no? Porque tú eres la que arreglas, tú eres la que compones, tú eres la que solucionas. Y cuando alguien realmente te quiere dar, reconocerte, apoyarte, amarte, estamos muy cerradas porque estamos así como muy contraídas, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer un ejercicio para reparar esto, un ejercicio de permitir recibir, ¿sí? Y ponernos igual como sanar el masculino protector que existe. Los hombres que están muy conectados con su masculinidad positiva, claro, ¿no? Porque hay masculinidades que la dicen así que son negativas, no, pero con este masculino protector, esos hombres que aman dar a su familia, aman proteger a su familia, es súper importante. Y entonces nuestras hijas, nosotras mismas, no pelearnos con el recibir. Y esto viene desde no tener el control. Porque cuando nosotras queremos tener todo el control, entonces se tienen que hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo y por lo general hasta incluso terminamos alejando a personas que quieren amarnos, pero como no es conocido para nosotras, los alejamos. Entonces, cuando se hace un trabajo de interior muy personal, mejor te reconcilias con esto y estás lista para recibir ahora sí desde otro lugar las parejas. Por eso le digo, nada es casualidad de que sigas repitiendo las mismas parejas, porque si haces, por ejemplo, este ejercicio de recibir, de trabajar en tu feminidad, de trabajar en esto, entonces va a ser más fácil y ahí sí vas a poder encontrar esas parejas que realmente conecten contigo, que puedas hacer ese match, ¿sí? Entonces, es súper importante. Y la última cosa que pasa aquí es que está muy ligado, es la confusión de la feminidad, porque al ser mujeres que no hemos tenido un papá que tal vez nos ha protegido, que tal vez nos ha demostrado cómo se debe tratar a una mujer, terminamos cayendo en cosas como extremos, ¿no? O sea, no lo quiero llamar de ciertos grupos que lo hacen, que yo, bueno, no van conmigo, más lo veo como tipo de energía, ¿no? Neutralizar nuestras energías. Entonces, cuando no estuvimos mucho en ese modo sobrevivir, nos desconectamos de muchas cosas y nos confundimos en las energías. Estamos mucho más en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y realmente algo o una bendición de la vida de ser mujeres es que nosotras somos el ser. O sea, así como los hombres, yo les decía, tienen esto increíble que es protegernos, que es salir, a ellos se les da como mucho más fácil estar bajo presión trabajando, o sea, y no quiere decir que nosotras no lo podamos hacer, pero sí nos cuesta más, porque por ejemplo, hasta desde nuestro ciclo menstrual, sabemos que no funcionamos igual. Los hombres se renuevan su energía cada 24 horas y las mujeres nos renovamos cada 4, 5, 6 días que vienen nuestros periodos, ¿no?
entonces no podemos ser iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando existe también esta figura paterna ausente? Es que nos vamos desconectando de eso, porque no tenemos un espacio para poder ser. Estamos mucho en el hacer. Y aquí hay una confusión, porque mientras estamos criando como que a nuestras hijas, pero también tú tienes tus propias heridas, va a ser como muy intenso, porque por eso yo les ponía, y hay muchas cosas que ahora están pasando, somos de esta generación que nos estamos reparando a nosotras mismas, pero también estamos queriendo reparar a nuestros hijos. O sea, creo que nunca en la historia ha habido tanta conciencia o esta intención de seguir subiendo de conciencia desde este lugar porque queremos reparar, queremos hacerlo mejor, ¿sí? Y una de las cosas o herramientas que podemos tomar aquí es esta meditación, ¿sí? Una meditación donde podamos integrar esta energía femenina y masculina, que las dos necesitamos para todo, pero siempre poder saber y decir, ah, mira, ¿y cómo se ve esto? Yo sé que todos somos mujeres las que estamos aquí, así que vamos a ver cómo se ve esto. Nosotras, cuando estamos en nuestro periodo, hay ciclos del periodo que estamos más creativas, que estamos como más en el hacer, entonces ahí nos estamos equilibrando nuestra energía masculina. Estamos en otros tipos de periodos donde tenemos que estar como más guardadas, más en conectar con esta intuición. Entonces es como súper, súper importante conectar con esto. Así que justamente igual en la suscripción hay una parte donde tenemos ahí lo de la energía masculina, femenina y el ciclo menstrual, que es como una herramienta poderosa. Y entonces no me quiero ya quedar tanto tiempo aquí porque, como les digo, me llevaría horas, pero es importante que nosotras a nuestras hijas incluso les contemos esto del ciclo. ¿A cuál de ustedes les dijeron y les sentaron y les dijeron, a ver, mira tu ciclo, vas a estar en esta época tú puedes trabajar, en esta época es más de reflexión, en esta época es más de esto, escucharte? Esa es la habilidad de que tenemos como mujeres de escucharnos, de poder ser tan cíclicas para poder ir trabajando o haciendo proyectos de acuerdo a nuestro ciclo menstrual. Entonces es como nuestra brújula interna. Este es como un plus, es como algo increíble, porque a veces estamos peleadas hasta con nuestra menstruación, porque no vemos lo maravilloso y lo, ¿y cómo sería esta palabra? Y lo sabio y la sabiduría que existe en la naturaleza desde nuestra feminidad, desde lo que somos como mujeres. Y está ahí desde algo que nos pasa cada 28 días. Entonces es súper, súper importante también tener esto. Entonces, aquí es como pudimos ver, estas son las heridas. Me llevó mucho más tiempo, pensé que iba a ir más rápido. Y la verdad es que de aquí viene como irles explicando cada una de las herramientas. Las que están en en la suscripción van a tener las herramientas explicadas, pero las que no, todas pueden acceder al número y por el tiempo, porque la verdad no me dio el tiempo, creo que me iría otra hora más explicándole cada uno de los ejercicios, pero lo que voy a hacer es ponerles en un PDF y les voy a enviar, pero solamente para los que han estado aquí y mándenme un mensajito interno al WhatsApp y me dicen, porfa, envíame las herramientas y yo les envío. Yo creo que hasta el día de mañana ya les tengo, les voy a pasar a un PDF bien bonito para no tardarme porque les prometo que me voy a llevar otra hora más y ya me toca ir a verle y retirarle también a mi hijo, así que no vamos a poder ver cada una de las herramientas que les dije para ir evitando o ir como reparando estas heridas, estar súper atentas. Y si tú en esta clase incluso tú dijiste, la verdad es que yo también tengo heridas, heridas paternas por mi propia historia. Entonces puedes hacer estos ejercicios que van a estar, los van a ver así, que igual les voy a poner aquí. Están justo lo que vinimos viendo. Por ejemplo, aquí está el ejercicio, la carta del padre, la línea del tiempo, la visualización, el arquetipo, todo lo que les vine diciendo, anoten al frente de cada una de las heridas cuáles. Entonces aquí está y al final a quién les sirve. Habrán ejercicios que incluso los pueden hacer con sus hijos, con sus hijas, habrán otros que solamente sean para ustedes y aquí está. Esto les voy a mandar, como les digo, en un PDF por la falta del tiempo de lo que
en este momento no pudimos como avanzar. Para terminar y dar un cierre a esto, es que nosotras habrá muchas cosas que no podamos evitar a nuestros hijos, pero sí vamos a poder acompañarles y vamos a reparar, algo, una palabra que vine diciendo en todo este tiempo, ¿no? Reparar. Cuando yo soy consciente, yo puedo reparar. No voy a culpar, no voy a hacer. Reparar es como en el curso de crianza, si alguna de ustedes también ha estado en el curso o si llevan viendo en la suscripción, cuando reparo, es como cuando yo antes pegaba a mi hijo y no puedo ya eliminar ese pasado, no lo podemos hacer, pero lo que sí puedo es reparar, tomar nueva dirección. ¿Cómo reparo esta historia? Entonces es igual, nosotras elegimos a ese papá y que ahora está ahí su ausencia y no podemos cambiarlo, pero lo que sí podemos hacer es reparar y acompañar justamente con esta información, haciendo los ejercicios, comprometiéndote contigo, sanando tu propia historia. Entonces ahí se llega a esta reparación, reparar lo que estamos nosotras viviendo con nuestros hijos. ¿Ok? Vamos aquí a ver. Y para cerrar, que sí, es que aquí viene todo lo que es cada uno de los ejercicios. Pero para cerrar esta reunión con mucho amor y honrando el tiempo que ustedes se dan de estar aquí, de capacitarse, de muchas que están en el trabajo y están ahí súper atentas y se dan ese espacio. Voy a cerrar con esta frase que siento que es como y háganle un screen de pantalla ahí si pueden, o tómenle una foto si están en la compu y ténganla siempre. Sanar la ausencia del padre no es olvidar, es dejar de cargar con lo que no te corresponde y comenzar a vivir desde lo que sí quieres crear. Tomen ahí esa pantallita, háganle un screen ahí. Y igual, ya les mando eso, sí les puedo mandar al grupo a todas. Quiero honrar su presencia en este momento y por eso es que les voy a dar este PDF solamente a las que han estado aquí, a las que les interesa sanar, porque obviamente sanar no es algo de obligación y son ejercicios muy profundos que quiero compartir con ustedes si realmente están como muy, muy interesadas. En los grupos, ahí están, ustedes me van a ver, muchas tienen hasta mi número, ahí está. Siéntase siempre con la oportunidad de mandar un mensajito de cualquier cosa. Yo siempre voy a estar para ustedes porque esta es como mi misión de vida y lo saben. Y aunque me ha tomado mucho tiempo como equilibrar mi otro trabajo, mi otro negocio con esto, tengo siempre el compromiso de que su vida sea mejor, porque si yo pude, yo sé que todas podemos hacerlo. Entonces vamos a estar en este camino. Les agradezco un montón y me dicen, ¿sí? Gracias, Pau, Mar, sí, me encanta, gracias. Cuénteme, ¿les gustó la clase? ¿Estuvo bien? Creo que es una clase, Liz, gracias por estar aquí. Creo que es algo que no se habla mucho y yo quería traerlo porque me ha tomado muchos años traer este lugar y decir, pónganme ahí un corazoncito si es que les gustó, si es que lo sigo haciendo. Estuvo espectacular, lo necesitaba. Liz, qué bueno, me encanta. Aide, muchas gracias, me ayudó muchísimo. Ay, no saben cuánto, esto me da a mí como mucha pila de yo seguir confiando en el proyecto y decir, no, pues esto yo tengo que dar. Julie, gracias y muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por darse ese tiempo. Mándame un mensaje y yo les preparo hoy el PDF y les mando los ejercicios que ya es como para llevarlo a la acción. Es como ya conocimos, ya tenemos nuestro conocimiento, ahora sí voy a hacer esos ejercicios y sigan creciendo. Les abrazo un montón, me voy corriendo a ver a mi hijo, que tengan un excelente día y seguimos ahí en todas nuestras clases mensuales, las que estamos en la suscripción también seguimos ahí, las que estamos en coaching uno a uno seguimos ahí. Les abrazo un montón, les quiero. Gracias por ayudarnos, que Dios te bendiga a seguir siempre, siempre, con mucho gusto. Gracias, Mar. Como siempre, nos toca acompañar viviendo lo mejor posible con nosotros. Gracias, chicas. Les adoro. Un abrazo. Tengan un lindo día.